Muy buenas noches, que Dios les bendiga en esta hora. Como de costumbre, cada miércoles, con el favor de Dios, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y vamos sobre el capítulo 16 todavía, por ser un pasaje un tanto complicado, pues lo he tenido que hacer así, en 3 partes. Hoy vamos a meditar sobre la frase que encontramos en el versículo 18, la segunda parte. Ya vimos la primera que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso ya lo habíamos visto en el estudio pasado. Hoy vamos a ver la frase que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra. Rogamos que esta pueda ser de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a escuchar un hermoso himno que está en nuestros himnarios. La iglesia fiel, sin mancha ni arruga. Aleluya. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. El centro de tu alabanza debes hoy llenar. Aleluya. Bendito sea Dios. Damos gracias al Señor por este hermoso himno. Nos habla de esa iglesia victoriosa. La iglesia que Jesús compró a precio de sangre. Bueno, he titulado a esta pequeña meditación con una pregunta acerca de la iglesia, evidentemente. ¿Invencible o indestructible? ¿Es la iglesia de Cristo, de acuerdo a estas palabras registradas en Mateo 18, invencible o indestructible? Bueno, la frase ya sabemos cuál es. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
contra la iglesia. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en relación a la iglesia pueden entenderse básicamente de dos maneras. La primera y más aceptable es que Jesús estaba diciendo simplemente que la muerte no derrotaría a la iglesia. La segunda dice que lo que Jesús estaba asegurando era que las fuerzas del mal no serían capaces de conquistar al pueblo de Dios. Bueno, aparentemente es la misma cosa, pero no lo es. Atendiendo a la primera declaración o a la primera posibilidad de que se trata de que Jesús está diciendo simplemente que la muerte no derrotaría a la iglesia, es entendible dado el significado de la palabra Hades que él usa aquí y las puertas del Hades. El Hades representaba para los griegos lo que era el Seol para los hebreos. El Seol era el lugar a donde iban a dar los muertos, buenos y malos. Es decir, en primera instancia, un lugar de existencia consciente después de la muerte. Pero también la palabra Seol puede ser equivalente a sepulcro y a muerte como tal. Hay algunos versículos, pero no los vamos a leer para evitar alargarnos mucho. Sin embargo, los puedo citar. Si alguien está tomando nota, puede leer después. Job 7, versículos 8 y 9. Job 17, versículo 16. Y Job 26, 6. También el Salmo 6, 5. 88, 10 al 12. E Isaías 14, 15. Podemos encontrar en esos versículos referencias al Seol como el sepulcro o la muerte. Por lo que hay dos entonces creencias. Una que indica solamente el sepulcro, la tumba, y otra que también cree en un lugar donde iban los muertos, buenos y malos, después de la muerte. Un lugar donde hay vida consciente. Bueno, dado esto que acabamos de decir, pues tenemos que pensar en la palabra griega, ¿verdad? Porque a pesar de que se está hablando Jesús pues, en arameo, probablemente, la mentalidad es hebrea, lógicamente. También tenemos que pensar en la palabra propiamente que está usando Jesús aquí, que es el Hades, que para los griegos significaba el infierno, donde ellos imaginaban que iban los muertos también. En el Nuevo Testamento, esta palabra simboliza la muerte misma. Y hay algunos versículos también, en Mateo 11, 23, 16, 18, Lucas 16, 23, Apocalipsis 1, 18, 6, 8 y 20 del 13 y 14. O sea, donde encontramos que la palabra Seol simboliza la misma muerte. Ambas palabras entonces, tanto Seol como Hades, hacen alusión al reino de la muerte. Jesús estaría asegurando que la muerte no derrotaría a su iglesia. Esto, más que todo, porque un día, por el poder de la resurrección de Cristo, la iglesia y todos los redimidos resucitarían. Por lo que se entienden que las palabras del Señor con relación a la iglesia en este contexto apunta al día final. Independientemente de todas las vicisitudes, de todas las pruebas, de todas las dificultades, los sufrimientos que la iglesia puede experimentar en el tiempo presente, en el día final,
siempre será victoriosa, porque el Señor resucitará a los suyos. Por eso es que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, ni el mismo reino de la muerte podrá impedir que la iglesia de Cristo al final de los tiempos sea una iglesia levantada de entre los muertos, una iglesia vigorosa, una iglesia que sigue al Señor, le sirve con todo su corazón. Por lo que eso es prácticamente lo que se acepta más en este caso con relación a las palabras de Jesús. Ahora, definitivamente la iglesia no podrá ser destruida por fuerza alguna en este mundo, ni fuera de él. Y aunque sostenemos la segunda opinión de que las fuerzas del mal no pueden conquistarla, tenemos que aceptar el hecho de que sí se han perdido muchas batallas en el transcurso de la historia. Si nosotros aceptamos que la iglesia somos nosotros, ¿verdad?, los redimidos por la sangre de Cristo, pues tenemos testimonio en toda la historia de la iglesia de muchos que han perdido sus vidas por causa del evangelio de Cristo. Entonces, en ese sentido, a la vista de los hombres, quizás la iglesia estaría sufriendo una derrota. No obstante, la gracia de Dios, y muy a pesar de esas derrotas del momento, la iglesia se ha levantado y ha brillado como el oro. O sea que mientras que se ha tratado de apagar la voz de la iglesia, se ha tratado de exterminar a la iglesia de la faz de la tierra, siempre al final Dios ha dado la victoria a la iglesia y la iglesia ha salido victoriosa. Desde los tiempos del Antiguo Testamento se puede contactar el hecho de las derrotas sufridas por el pueblo de Dios cuando éste violaba las disposiciones del pacto que tenían con su Dios. Y hago alusión a este hecho porque el pueblo de Dios también es iglesia, en ese sentido, es congregación, es su pueblo. Y bueno, ya expliqué eso en el otro estudio, no quiero dedicar mucho espacio para eso, pero los eruditos están divididos en cuanto al origen de la iglesia, cuándo nació la iglesia. Algunos sostienen que fue en el día de Pentecostés, pero otros dicen que fue en el Sinaí, donde el Señor le dio las tablas de la ley a Moisés. La congregación del Eterno, como ya mencionamos en el estudio pasado, la Keilah. Ahora, independientemente de cuándo se pueda ubicar el nacimiento de la iglesia como tal, se acepta que algo diferente pasó en el día de Pentecostés, en ese acontecimiento glorioso donde el Espíritu Santo descendió sobre la vida de los apóstoles, todos los que estaban allí. Pues evidentemente se estaba haciendo notorio algo diferente, pero no necesariamente nuevo, sino que hay una visión que ellos están adquiriendo, con una comisión mucho más detallada con relación a los gentiles y todo eso. Bueno, eso no es lo que nos interesa aquí. Lo que quiero anotar es que siempre el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento y después la iglesia, han sido víctimas de muchos ataques, de muchas oposiciones. Y en ocasiones, repito, el mismo pueblo de Dios, cuando se mostró rebelde a los mandamientos del Señor, pues ellos sufrieron las consecuencias, ¿no? Y, por ejemplo, en el patético libro de los jueces, encontramos allí cómo es que cuando el pueblo se volvía a la idolatría y a las prácticas paganas, entonces Dios permitía que vinieran a estar bajo el dominio de algún pueblo de estos. Cuando el pueblo se arrepentía, entonces Dios levantaba a un caudillo, a un juez, para que los liberara de las manos de esas naciones. Entonces podemos hablar de derrotas, podemos hablar de contratiempos, de batallas perdidas, pero podemos hablar de la restauración futura,
cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo se vuelve a Dios. Entonces viene la época de la paz, la prosperidad y la bendición de Dios. Mucho ha sido el sufrimiento de la nación escogida a lo largo de la historia, y eso pues todo el mundo lo sabe, como los judíos han sido víctimas de diásporas, de persecuciones, y los han mantenido al margen. ¿Quién puede negar pues el holocausto de la Alemania nazi? Y bueno, una serie de cosas que vemos en contra del pueblo de Dios. Es un espíritu antisemita, un espíritu se asocia, ¿verdad?, con este personaje Amán, que buscó la destrucción del pueblo judío. Y siempre, en cada época, se ha levantado un Amalek, alguien que ha sido contrario al pueblo de Dios y ha buscado su destrucción. Simplemente que Dios no lo ha permitido, ¿verdad?, porque Dios cuida de su pueblo. Sin embargo, repito, hay momentos en que la disciplina de Dios ha tenido que ser necesaria y se han perdido algunas batallas. Sin embargo, como dice la Escritura, que todo Israel será salvo. Al pueblo de Dios le ha sobrevenido la noche en muchas ocasiones, pero también nunca ha dejado de tener su mañana. Nunca ha dejado de brillar el sol cuando ellos se vuelven al Señor, porque Dios los guarda, Dios los protege. Y lo mismo podemos decir de la iglesia de Cristo, que esta iglesia es también pueblo de Dios. Esta iglesia llamada cristiana ha contado también desde sus inicios con muy grandes y no pocas persecuciones. Desde el mismo nacimiento, si ubicamos, el nacimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, pues nos damos cuenta que también allí empezaron las persecuciones, el hostigamiento de parte de los líderes judíos, y luego, pues a raíz de la historia, pues todas las persecuciones que vinieron contra la iglesia de parte del Imperio Romano. La iglesia ha sufrido la pérdida de muchos de sus fieles, muchos de sus hombres y mujeres que daban testimonio del Evangelio de Cristo, perdieron sus vidas. Y la sangre de esos mártires ha servido como semilla para que la iglesia, lejos de desaparecer, continuara y creciera y se hiciera más fuerte. Porque ha sido resultado siempre, cuando han tratado de perseguir a la iglesia y hacerle la vida imposible, como decimos nosotros, pues el resultado ha sido que la iglesia crece más y hay mayor entusiasmo, hay mayor fuego en el corazón de los creyentes. Pero definitivamente se han perdido muchas vidas a lo largo de la historia por causa de la fe cristiana, y eso pudiéramos anotarlo de alguna manera como batallas perdidas. La iglesia ha experimentado fuerte oposición, abusos bajo regímenes dictatoriales de izquierda sobre todo. Los que nunca han vivido en un país comunista pues no pueden saber, no pueden tener idea de lo que han hecho estos países comunistas para destruir la iglesia, para borrarla de la faz de la tierra, pero no han podido. A pesar de que se ha sufrido en estos países y en algunos todavía se está sufriendo, siguen quemando las iglesias, siguen destruyendo los templos, siguen matando a los cristianos. No solo en los regímenes de izquierda, también han sufrido y están sufriendo los cristianos en países de otras religiones, donde la religión cristiana está prohibida y se considera un delito. Muchos están perdiendo hoy sus vidas por causa de su fe en estos contextos. Sin duda son batallas que se pierden ante nuestros detractores, pero la iglesia siempre será victoriosa. ¿Por qué? Porque la iglesia es sostenida por la mano del Todopoderoso, que un día enviará de los cielos al Mesías
para reinar en este mundo. Por lo que el fin de la historia, a pesar de los sufrimientos de la iglesia, entre comillas, ¿verdad?, entre paréntesis, aún para la posición que sostiene de que la iglesia pasará la gran tribulación, aún en ese contexto, cuando todo eso pase, entonces aparecerá el Hijo de Dios y pondrá sus pies en el monte de los olivos y se implantará el reinado milenial de Jesucristo. No hay manera de que este pueblo redimido por la sangre de Cristo pueda ser destruido totalmente. Podemos, repito, sufrir derrotas en algunas batallas. Hemos tenido que ver con dolor la muerte de muchos mártires de la fe. Pero la promesa de Dios es que un día Él enviará a Jesucristo nuevamente y los muertos resucitarán. Y toda esa gente que dio sus vidas por causa de la fe en Cristo volverán a vivir y reinarán con Cristo para siempre. Sin embargo, hermanos, la sangre de los fieles que se ha derramado y se está derramando no son las batallas perdidas más preocupantes. Porque si esas personas han muerto por causa de su fe en Cristo, esas personas han alcanzado la vida eterna, esas personas están salvas. Aquellos que han muerto y mueren por causa de su fe cristiana están gozando de la presencia del Altísimo y volverán a vivir un día. Lo más lamentable es que hoy, como nunca antes, la iglesia parece estar perdiendo una batalla en el campo de la fe. Y esto sí es preocupante. La fe, una vez dada a los santos, esa fe que Dios nos ha dado y que se ha registrado en su santa palabra, esa fe está sufriendo grandes ataques. Esa fe está siendo masacrada con doctrinas de demonios y cada vez se desconoce más. Y eso es algo bien lamentable, porque esta fe cristiana ha sido penetrada y contaminada con falsas enseñanzas y falsas prácticas que ponen en riesgo la salud espiritual de sus fieles. Hay mucha gente honesta, hay mucha gente sencilla que realmente creen en Dios y lo aman con todo su corazón, pero son personas que lamentablemente de pronto caen en un lugar donde se les está predicando cualquier cosa menos el evangelio de Cristo, un evangelio contaminado, una doctrina que no es la doctrina bíblica ortodoxa, esa doctrina que realmente nos guarda en este mundo en santidad y justicia hasta el día que Él venga. Estas doctrinas de demonios tienen una característica muy peligrosa y es que se disfrazan de verdad, porque muchas veces vienen mezcladas. Es una verdad adulterada y se hace mucho más difícil reconocer que lo que se nos está predicando es algo contrario a la voluntad de Dios. La Escritura nos llama a tener cuidado con eso. Jesús advirtió a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Y habla el apóstol de que Satanás se disfraza de ángel de luz. Hay muchas de estas cosas que se están enseñando que son muy atractivas, son deseables, porque ¿quién no desea tener prosperidad en la vida y no enfermarse? ¿Quién no desea tener una vida tranquila, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de contratiempo? Todos deseamos eso, pero eso no es una realidad. Tenemos que ser fieles con la predicación y la enseñanza
de la Escritura. Muchos están en el peligro de dejarse llevar por estos vientos de doctrina que parecen saludables, pero que nos llevan a la muerte. Pablo le dice a los cristianos en Éfeso: así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En Efesios 4:14. Observe que el así ya, o el para qué, como dicen otras versiones de la Biblia, es conclusivo, indicando una realidad y una actividad previa. Es decir, si leemos el contexto del pasaje, nos damos cuenta que es necesario estar en el proceso de alcanzar la madurez cristiana, de estar siendo edificados por el ejercicio de los ministerios por Dios establecido. Allí dice que Dios ha puesto en su iglesia unos apóstoles, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si nosotros estamos en ese proceso, en un lugar donde se predica el verdadero evangelio de Cristo, entonces nosotros estaremos preparados para ya no ser niños fluctuantes que son arrastrados de cualquier viento de doctrina. O sea que para dejar de ser esos niños que se dejan llevar por cualquier nueva enseñanza presentada con astucia por los falsos maestros, es necesario estar siendo edificados en la fe, en un lugar donde se nos enseñe la palabra de Dios sin adulterar, donde sean las predicaciones, las enseñanzas fieles a las Escrituras. Será la responsabilidad del creyente buscar ese lugar donde se predique y se enseñe conforme a la verdad de Dios revelada en su palabra. Usted no debe asumir que en cualquier lugar donde se abre una Biblia y se habla de Dios, se está hablando y se está enseñando el verdadero evangelio. Pero para que tengamos la posibilidad de descubrir cuándo es que se nos está enseñando un falso evangelio, es necesario vivir cerca de Dios. Usted no necesita ser un erudito. No, hay muchos eruditos perdidos también. Lo que nosotros necesitamos es estar cerca de Dios y tener como resultado de esa comunión con Dios, tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, estar siendo edificados en la fe a través de la predicación y la sana enseñanza, el vivir en comunión con Dios de manera que tengamos discernimiento espiritual para poder reconocer la falsa enseñanza, es esencial para dejar de ser niños fluctuantes. Un niño en este sentido es alguien, la metáfora aquí indica inmadurez, ingenuidad. Creen todo lo que se les dice. Si les suena bonito, y si el que predica tiene elocuencia, tiene carisma, entonces se van detrás de ellos fácilmente. No cuestionan las enseñanzas que les dan. Y en ese caso debemos ser como los creyentes en Berea, que cuando el apóstol Pablo le compartió el evangelio, dice que cada día escudriñaban las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Entonces no podemos ser como niños ingenuos, crédulos, para que cualquiera que venga con una enseñanza equivocada, nosotros las creamos. Sabemos que la iglesia verdadera, el remanente fiel, nunca será destruida. Pero procuremos nosotros estar
en contacto con Dios y ser contados entre esos pocos que retienen la verdad y no la venden. Porque no se equivoque, el grupo fiel siempre ha sido pequeño y el Señor lo llamó remanente, manada pequeña. No son muchos los que se salvan. A veces la gente está esperando que en los últimos tiempos va a venir un avivamiento y que esto y que lo otro. Mire, procure estar contado entre la manada pequeña. Si Dios hace lo que Él quiere hacer en relación a ese otro asunto, pues amén, qué bueno. Pero no pongamos la esperanza en que va a venir un tiempo bueno y espiritualmente hablando donde vamos a reaccionar y no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Lo que podemos hacer hoy es ser edificados en la santísima fe. Lo que podemos hacer hoy es vivir en comunión con Dios. Lo que podemos hacer hoy es ser diligentes en nuestra salvación y cuidarla con temor y temblor y escudriñar las Escrituras. Porque en el escudriñamiento de las Escrituras encontramos la verdad y la verdad nos guarda del error. Seamos diligentes, seamos parte de aquellos a quienes el Señor podrá decir en aquel día: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios les bendiga a cada uno en esta noche y animémonos los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? Sí, ven, Señor Jesús. Tu iglesia es indestructible. Nadie puede vencer a la iglesia, pero sí se pierden algunas batallas en este mundo. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Salvador, en esta noche por esta verdad que tú nos compartes, de que ni las puertas del Hades prevalecerán contra tu iglesia, porque es la iglesia fiel, victoriosa, que nuestro Señor Jesucristo ha comprado a precio de sangre. Gracias porque todos los redimidos un día serán levantados. Los que están en sus tumbas, los que están en los mares, los que han sido aún incinerados, todos serán levantados por ti. Y los que estemos con vida cuando tú vengas, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice tu palabra. Y estaremos listos para formar parte de esa iglesia triunfante. Hoy somos la iglesia militante, una iglesia que sufre. Pero mañana seremos esa iglesia triunfante que tú levantas para siempre. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche. Sé propicio a sus necesidades. Consuela al abatido. Sana al enfermo, Señor. Visita los hogares que están sufriendo por alguna causa. Los matrimonios que están teniendo crisis o diferencias. Te rogamos, Padre, que seas propicio a cualquiera que sea la necesidad de mis hermanos que escuchan. Te ruego que tú les bendigas y tú les ministres en esta hora. Gracias por pertenecer a esa iglesia santa, sin mancha ni arruga, que un día tú vas a venir a buscar. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa noche. La paz de Cristo sea con todos ustedes, hermanos. Amén.